Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos de las celebridades de Turquía. Hoy prepárense para un drama que los dejará boquiabiertos, un culebrón digno de las mejores telenovelas. Sí, hoy vamos a hablar de Halit Ergenç y Bergüzar Korel, una de las parejas más queridas y admiradas del panorama actoral turco. ¿Se imaginan un mundo sin Halit y Bergüzar juntos? Pues hoy vamos a explorar rumores, especulaciones y sobre todo, la verdad detrás de un supuesto divorcio inesperado que, de ser cierto, sacudiría los cimientos del espectáculo turco. Antes de sumergirnos en este mar de chismes y secretos, les pido que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca y los análisis más profundos. Y ahora sí, prepárense un cafecito turco bien cargado, porque esto se pone bueno. Halit Ergenç y Bergüzar Korel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Él, el sultán Süleyman, el hombre que conquistó corazones con su carisma y talento. Ella, la hermosa Şehrazade, la arquitecta que nos robó el aliento en las 1001 noches. Su historia de amor, nacida en el set de grabación de esta exitosa serie, parecía sacada de un cuento de hadas. Un flechazo instantáneo, una conexión innegable, un amor que trascendió la pantalla. Se casaron, formaron una hermosa familia, y se convirtieron en un símbolo de amor y estabilidad en un mundo donde los romances son efímeros y las rupturas, pan de cada día. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? En las últimas semanas, los rumores de una posible crisis matrimonial han inundado las redes sociales y las revistas del corazón. ¿El motivo? Supuestas infidelidades, diferencias irreconciliables y un drama familiar que involucraría a los hijos de la pareja. Sí, lo sé, suena a película, pero en el mundo de los famosos, la realidad a veces supera la ficción. Vamos a analizar la información que tenemos hasta el momento. Primero, las supuestas infidelidades. Se rumorea que Halit Ergenç habría sido visto en actitud cariñosa con una joven actriz en un bar de Estambul. Las fotos, borrosas y poco concluyentes, han circulado como la pólvora en Internet, alimentando la especulación. Sin embargo, no hay ninguna prueba fehaciente que confirme esta acusación. Por su parte, Bergüzar Korel también ha sido vinculada sentimentalmente con un reconocido director de cine. Al igual que en el caso de Halit, estas acusaciones carecen de fundamento sólido. Pero no nos quedaremos solo en lo superficial. Profundizaremos en la posible identidad de esta joven actriz. ¿Podría ser alguien que trabaja en el mismo medio que Halit? ¿O tal vez alguien ajeno a la industria del entretenimiento que simplemente se vio envuelta en este torbellino mediático? Los detectives de Internet ya están trabajando a toda máquina para desentrañar este misterio, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para informarles de cualquier novedad. En cuanto al director de cine vinculado a Bergüzar, las especulaciones apuntan a alguien con quien ha trabajado recientemente en un proyecto. ¿Podría haber surgido algo más que una simple relación profesional entre ellos? Los rumores son jugosos, pero hasta que no haya pruebas concretas, los tomaremos con pinzas. Pero el tema de las supuestas infidelidades es solo la punta del iceberg. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que existen problemas más profundos, relacionados con la forma en que ambos gestionan sus carreras profesionales y su vida familiar. Se dice que Bergüzar se siente sobrecargada con el cuidado de sus hijos, mientras que Halit está completamente volcado en sus proyectos actorales. Esta disparidad en la distribución de las responsabilidades habría generado tensiones y discusiones constantes. Es comprensible que Bergüzar se sienta agotada. Criar a una familia, especialmente con la presión constante de los medios, es un trabajo de tiempo completo. Además, no olvidemos que ella también es una actriz talentosa con sus propios proyectos y ambiciones. ¿Está sacrificando su carrera personal para priorizar la familia? Esta es una pregunta que muchas mujeres se hacen en todo el mundo, y Bergüzar no es una excepción. Por otro lado, Halit es un actor muy solicitado con una agenda apretada llena de compromisos laborales. Su dedicación a su carrera es admirable, pero está descuidando su vida familiar en el proceso. ¿Está siendo consciente del sacrificio que Bergüzar está haciendo por él y por sus hijos? Estas son preguntas difíciles que solo él puede responder. Además, se ha hablado de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Bergüzar, al parecer, sueña con mudarse al extranjero, alejarse del foco mediático y criar a sus hijos en un ambiente más tranquilo.
Halit, por su parte, está firmemente arraigado en Turquía y no tiene intención de abandonar su país. Estas divergencias en sus aspiraciones personales habrían provocado un distanciamiento emocional entre ambos. El deseo de Bergüzar de mudarse al extranjero es comprensible. La fama puede ser abrumadora, y buscar un ambiente más tranquilo y privado para criar a sus hijos es una opción lógica. Además, vivir en otro país les permitiría experimentar una nueva cultura y ampliar sus horizontes. ¿Pero está Halit dispuesto a renunciar a su carrera y a su vida en Turquía por el bien de su familia? Esta es una decisión difícil que requiere un gran compromiso y sacrificio por ambas partes. Por otro lado, Halit tiene sus propias razones para querer quedarse en Turquía. Su carrera está floreciendo en su país natal, y abandonar su hogar significaría empezar de nuevo en otro lugar. Además, Turquía es donde están sus amigos, su familia y sus raíces. ¿Está Bergüzar dispuesta a renunciar a su sueño de vivir en el extranjero por el bien de su matrimonio? Esta es otra pregunta difícil que solo ella puede responder. Y como si todo esto fuera poco, también se ha mencionado un supuesto drama familiar que involucraría a los hijos de la pareja. Al parecer, uno de los hijos de Halit y Bergüzar estaría pasando por un momento difícil en el colegio, lo que habría generado una gran preocupación entre los padres. La forma en que ambos han abordado esta situación habría sido diferente, lo que a su vez habría exacerbado las tensiones existentes. Criar hijos no es tarea fácil, y cada niño es un mundo. Si uno de los hijos de Halit y Bergüzar está teniendo dificultades en el colegio, es natural que ambos padres se preocupen. Sin embargo, es importante que estén en la misma página y que trabajen juntos para encontrar la mejor solución para su hijo. Si sus enfoques son diferentes, esto puede generar conflictos y tensiones en la pareja. ¿Están comunicándose abiertamente y apoyándose mutuamente en este momento difícil? ¿O están dejando que el estrés y la frustración los consuman? Pero antes de que se lancen a sacar conclusiones precipitadas, quiero recalcar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Ni Halit Ergenç ni Bergüzar Korel han confirmado ni desmentido los rumores de divorcio. De hecho, la pareja ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, evitando hacer declaraciones públicas sobre su vida personal. Este silencio es comprensible. El divorcio es un asunto personal y delicado, y es natural que Halit y Bergüzar quieran proteger su privacidad y la de sus hijos. Además, hacer declaraciones públicas sobre su vida personal solo alimentaría aún más los rumores y la especulación. ¿Están esperando el momento adecuado para abordar la situación públicamente? ¿O simplemente están tratando de evitar el tema por completo? Sin embargo, este silencio ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de los rumores de divorcio, mientras que otros creen que la pareja simplemente está tratando de proteger su privacidad y la de sus hijos. ¿Están evitando hablar del tema porque es demasiado doloroso? ¿O están trabajando en secreto para resolver sus problemas y salvar su matrimonio? Solo el tiempo dirá la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Está Halit Ergenç y Bergüzar Korel a punto de divorciarse? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Solo ellos saben lo que realmente está sucediendo en su matrimonio. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva y tratar de entender las posibles causas de esta crisis. En primer lugar, es importante recordar que Halit y Bergüzar son seres humanos como tú y como yo. Son personas con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias aspiraciones. El hecho de ser famosos no los hace inmunes a las dificultades que enfrentan todas las parejas. A veces olvidamos que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones. Los vemos en la pantalla y pensamos que tienen vidas perfectas, pero la realidad es que también enfrentan desafíos y dificultades como todos los demás. Es importante recordar esto y tratarlos con respeto y compasión. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta el impacto que la fama tiene en una relación. La presión mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo esto puede ejercer una gran tensión en una pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas. Vivir bajo el microscopio público puede ser agotador. Cada movimiento que hacen es analizado y criticado. La falta de privacidad puede ser asfixiante. Es comprensible que esto pueda afectar negativamente una relación. En tercer lugar, es necesario considerar el factor tiempo.
Halit y Bergüzar llevan muchos años juntos, y es natural que a lo largo del tiempo las relaciones evolucionen y cambien. Lo que funcionaba al principio puede que ya no funcione después de un tiempo, y es importante que las parejas sean capaces de adaptarse a estos cambios y reinventarse constantemente. Las relaciones requieren trabajo y dedicación. Es importante mantener la chispa viva y encontrar nuevas formas de conectarse a medida que pasa el tiempo. Las parejas que son capaces de adaptarse a los cambios y reinventarse constantemente tienen más probabilidades de tener éxito a largo plazo. En conclusión, la situación de Halit Ergenç y Bergüzar Korel es compleja y delicada. Los rumores de divorcio son persistentes, pero no hay ninguna confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que la pareja está atravesando un momento difícil, y que solo ellos saben lo que realmente está sucediendo en su matrimonio. Ya sea que decidan seguir juntos o tomar caminos separados, les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad que merecen. Porque al final del día, lo más importante es el bienestar de ellos y de sus hijos. Y bien, mis queridos amantes del salseo turco, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho sobre este tema tan polémico. Recuerden que toda la información que hemos presentado se basa en rumores y especulaciones, y que la única verdad la conocen Halit y Bergüzar. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera una estrategia publicitaria? En el mundo del espectáculo, a veces se recurre a tácticas controvertidas para generar interés en un nuevo proyecto. ¿Podría ser que Halit y Bergüzar estén orquestando este drama para promocionar una nueva serie o película en la que ambos participen? Es una posibilidad remota, pero en el mundo de la farándula, todo es posible. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la farándula turca. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y el salseo más jugoso. Y no solo nos quedamos con los chismes. Intentamos comprender las dinámicas detrás de las relaciones de las celebridades, el impacto de la fama y la importancia de la privacidad. Ahora quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Halit y Bergüzar se van a divorciar? ¿O creen que lograrán superar esta crisis? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, sus opiniones son valiosas y contribuyen a la conversación. Y antes de despedirme, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán el mejor contenido sobre las celebridades de Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el salseo nunca descansa. Seguiremos investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.